The Witcher 4, el próximo gran juego de CD Projekt Red, de la saga de The Witcher, la saga del brujo Geralt de Rivia. Una saga que ha conquistado a millones de jugadores por su gran historia, grandes misiones secundarias y opciones de diálogo en las conversaciones, que puede determinar en una cosa u otra dependiendo de lo que decidas. Una de las cosas que también gustó es que fue de los primeros RPGs en tener una historia de fantasía oscura y trama muy adultas, siendo este el primer juego en tener una historia de estas características, ya que en muchos juegos siempre tienes una opción buena y otra mala, pero aquí no todo es si hay algo bueno, lo otro es malo, sino que todo en general es malo, sobre todo en la parte del mapa de Belén, en la que todo está podrido y corrompido. Como siempre dice Geralt, escogí el mal menor, y en el The Witcher 4, según se ve en el tráiler, seguirá siendo un juego oscuro con la hija del destino, la hija adoptiva de Geralt de Rivia, Ciri. Y decir que cuando sacaron el The Witcher 3, ya dijeron que si hacían un The Witcher 4, Ciri sería la protagonista, y estamos hablando del 2015. Y en el The Witcher 4 la veremos aceptar trabajos de brujo, ya que era como quería vivir, siendo una brujo y vivir viajando y combatiendo monstruos, ya que en el The Witcher 3 hay partes donde la puedes controlar y su gameplay era increíble, muy fluido, cómodo y espectacular. Lo que no acabo de entender cómo es que en el 4 ha sufrido las mutaciones, ya que teóricamente, según el lore, ningún hombre ni mujer puede someterse a la prueba de las hierbas, porque entonces ninguno sobreviviría, y por eso se hacía en niños. Pero puede que sea debido a Sauron, pero eso ya nos lo explicarán en The Witcher 4, pero aún falta mucho para que salga. Así que tras esta pedazo de introducción, hablaré del juego que debes jugar mientras esperas The Witcher 4. Obviamente The Witcher es una saga muy distinta al resto, ya que tiene trama política, gráficos buenos, historia oscura, jugabilidad que no está mal pero podría ser mejor, pero creo que eso me viene por jugar antes a los Assassin's Creed, donde puedes escalar cosas y el personaje es ágil. Y no, el juego del que hablo y recomendaré no es ningún Assassin's Creed, tenlo por seguro. Además de que tú, como protagonista, al ser un brujo, estás mal visto por la sociedad, la gente odia a los brujos y a las hechiceras. Además de que como eres un brujo y te dedicas a derrotar monstruos, tienes los contratos de brujo, donde te enfrentarás a monstruos muy poderosos por una buena suma de dinero. Así que, ¿hay un juego que cumpla esas características como The Witcher 3? Sí, lo tiene. Y te iré contando qué es lo que tiene con detalle y sin entrar en spoilers. El juego que debes jugar tiene una trama política al igual que The Witcher 3, muy al estilo según un jugador a Juego de Tronos. Yo no he visto esa serie, pero dicen que está bien, ya que va de una lucha entre imperios según se va al principio, ya que hay varios líderes de cada reino, discutiendo en una zona neutral en cómo acabar con una raza de bárbaros, que son un estorbo, además de lanzarse pullas entre ellos. Obviamente hay un mediador de por medio, para que no se maten ahí mismo. Y la trama política, a pesar de que aborrezco la política, no se hace pesada, para nada. Está bien integrada y es muy difícil conseguir que dicha trama no haga que un juego sea aburrido y se haga pesado. En los The Witcher hay partes de política, el rey de Temeria, el emperador Emir o Dijkstra, pero están tan ligadas a la historia y la historia de Geralt, ya que tú como personaje las vives y no se nota que sean escenas que están ahí para rellenar como puede ocurrir con algún otro juego. Pues al dicho juego en cuestión que debes jugar ocurre lo mismo. Están integradas de tal forma que se hacen interesantes y nada aburridas. Y con la trama política también debemos hablar de la historia. Sin hacer spoilers del juego en cuestión, al igual que ocurre en The Witcher 3, no solo va de política, sino que tiene su propia historia. Geralt en los dos primeros juegos trata de recuperar la memoria, y en el tercero tiene que encontrar a Ciri por orden del emperador Emir, y son juegos muy buenos los de Witcher, del que te hablo y debes jugar también. Tiene una historia y lore buenísimos, tanto que te diré que la primera parte de este va de pura venganza. El personaje está decidido a vengarse, y no le importa lo que le pase después. Y no es ese juego WoW que salió en 2020 y no lo menciono porque eso no es juego ni es nada. Fueron los desvaríos de un borracho que se fumó uno bien grande.
Y el juego tiene personajes muy carismáticos, al igual que The Witcher, y no nos podemos olvidar de la mejor escena del juego con Geralt, Skell y Lambert, donde borrachísimos se ponen la ropa de Yennefer e intentan llamar a la logia. Y si el The Witcher 3 es más 18, ¿el otro juego que debes jugar también es más 18? Sí, sin ninguna duda. Hay escenas de todo tipo y no se corta nada en mostrarte lo que pasa. ¿Dónde está la sangre? Un momento, que hago zoom. Aquí está. También hay otro tipo de escenas subidas de tono, pero estas os las imagináis que no puedo decir mucho más, y será mucho mejor en vuestra mente. Echo de menos el YouTube de hace años donde podías decir y mostrar cualquier cosa que no pasaba nada. A todo esto, ¿tiene misiones secundarias? Y a nivel narrativo, ¿merece la pena hacerlas? Por supuesto, en The Witcher 3 sabemos todos que las misiones secundarias merecen la pena, ya que están muy bien hechas y trabajadas. Todas tienen una muy buena historia, aunque he leído por ahí que la misión de Tirando del Hilo, hay gente que la encuentra que está incompleta. Jugué el juego a tiempo y no me acuerdo completamente de esta, pero dicen que si la completas tan pronto la tengas antes de ir a Skellige, se te activará otra misión que tendrá mucha relación con uno de los personajes de la de Tirando del Hilo. Depende de lo que elijas en esta. De hecho, dicha misión la debes hacer antes de cierto punto de la historia porque si no, no podrás hacerla. Pero exceptuando esa, que como digo apenas me acuerdo, todas tienen muy buena historia, sobre todo una de las últimas de Dijkstra, que tiene que ver con Radovid, donde organizarán todo un complot junto a Roach, Bess, Thaler y Dijkstra para acabar con él. Toda una pedazo de misión secundaria que podría pasar perfectamente como una principal. Pues bien, del juego que debes jugar mientras esperas The Witcher 4, también tiene unas pedazos de misiones secundarias que debes hacer. Aparte, muchas mejorarán al personaje y, al igual que en The Witcher, darán cuantiosas recompensas y lo que más se necesita: experiencia para subir de nivel y dinero. Puedes subir de nivel luchando contra enemigos y ya. En ese aspecto es más permisivo que el de Witcher, que, por cierto, hablando del The Witcher, tengo pensado subir 3 gameplays completos de toda la saga de The Witcher en buena calidad y bien editados con todas las misiones para que estéis al día para cuando salga el 4. Ya me diréis qué tal os parece la idea en los comentarios, si os gusta o no. Necesito saberlo con antelación porque me llevará bastante tiempo tenerlo listo. Quiero que quede bien grabado, editado y, como en todos los vídeos que subo, subtitulado a varios idiomas para que cualquiera pueda verlo cómodamente. No hace falta que respondas ahora mismo, piénsalo y ya me lo dejarás en los comentarios al terminar el vídeo, que lo volveré a recordar. Continuemos. Al juego que debes jugar sin falta mientras esperas The Witcher 4 también tiene lo mismo que The Witcher 3, en lo que respecta a contratos de brujo, que son bestias que debes derrotar y te darán una suma de dinero, objetos y experiencia. Aunque en este juego se desbloquearán mucho más tarde en vez de tenerlos nada más empezar a jugar como en The Witcher 3. Pero aparte, puedes encontrarte dichos monstruos por el mapa sin haberlos visto siquiera en el tablón, lo que en sí es mucho mejor, ya que así, si te encuentras de casualidad y lo derrotas, ya obtienes la recompensa. Fácil y sencillo, pero como en The Witcher 3, es totalmente opcional. Y en cuanto a gráficos, ¿son buenos? Sí, muy buenos, de última generación, eso sí, a diferencia del The Witcher, que el The Witcher tiene un tono mucho más brillante y vivo. En el juego que digo tiene un toque más oscuro, acorde a la trama y al mundo del mismo. No me malinterpretes, se ve increíble. Hay paisajes exuberantes de vegetación vibrante y desiertos de la arena más vistosa que puedas ver. Y no es Black Desert, por si te lo estás preguntando. No es un MMORPG. Y sé que no lo mencioné anteriormente, pero ¿y la música? Las islas de Skellige tienen una música buenísima y temas como Steel for Humans, Silver for Monsters, Hunt or Be Hunted o incluso la misma música del Gwent es increíble. Bueno, la banda sonora en general es buenísima. No podemos olvidarnos del momento de la canción que toca Priscilla de Wolfenstorm. Este Jaskier, pues del juego que debes jugar también tiene temazos increíbles, al igual que The Witcher 3. Sin ir más lejos, ya la primera cinemática tiene un pedazo de canción que es increíble, que además la canción en general, todas las canciones, la host del juego, encaja perfectamente en cada momento del juego. Y sobre el gameplay, ¿qué tal es el gameplay? ¿La jugabilidad? Sin duda, el gameplay es una delicia. Tiene una jugabilidad muy fluida y divertida. Puedes esquivar ataques o bloquearlos, y es muy satisfactorio. Aquí no os enfadéis los fans de The Witcher, por favor.
pero el combate podría ser un poco mejor. También algo que yo solventé con un mod es el tema del baúl. Algo que nunca me ha gustado son los juegos donde tienes lo del peso. En un Black Desert o un MMORPG, donde mejoras tus estadísticas yendo del punto A al punto B con peso, lo entiendo. No está nada mal. Pero un juego offline que tenga el sistema del peso, lo siento, pero no. Además que en The Witcher 3 al principio ni había baúl. Y el peso es algo en lo que peca toda la saga de The Witcher. En el 1 tenías cierto número de espacios. Y tengo que dar gracias que los objetos de misión ocupaban un espacio. Luego las armas solo podías usar los huecos del personaje. No se iban al inventario. Por lo que si querías vender cada arma que encontraras, eso se hacía eterno. Además que en el último acto solo podías acceder a tu almacén al principio. Así que como no cogieras lo que necesitaras, ya no podrías volverlo a usar. Y había cosas que en sí ibas a necesitar. Me acuerdo de una misión que necesitabas ciertas piedras. Yo las tenía en el almacén, pero... En The Witcher 2 los espacios se cambiaron a peso, con el que podías coger todo lo que quisieras, pero como te pasaras ibas mucho más lento, como ocurre en el 3. Y en sí, toda esta mecánica del peso lo veo de cierta forma para aumentar la duración del juego de forma artificial. Sé que en cierta parte es realista, pero esto es un videojuego. No quiero ir después de cada campamento que saqué a vender todo o guardar cosas en el baúl porque Geralt va más lento que un golem. Las misiones secundarias, interrogantes o contratos es una muy buena forma de alargar el juego y es de forma orgánica. Pero lo del peso... lo siento, pero no. Es una mecánica que en un juego offline lo único que hace es ralentizar el progreso, porque utilidad práctica no tiene. Espero, quiero y deseo que en The Witcher 4 dicha mecánica no exista. Y si te lo estabas preguntando, no. El juego del que hablo no tiene esta mecánica. En el juego al que debes jugar mientras esperas The Witcher 4, tiene algo similar, o incluso mucho peor que el de Witcher. En The Witcher los brujos están muy mal vistos. A la gente no les gustan los brujos a pesar de que sin estos habría miles de monstruos pululando por el mundo, pero lo de siempre, que la gente tiene miedo a lo desconocido, y por eso ven a los brujos como monstruos y gente sin corazón. Y lo malo para los brujos es que al pasar por la prueba de las hierbas, la cual es muy dolorosa, en la que se les mete en el cuerpo pociones, objetos alquímicos y mutágenos, en la cual muy pocos sobreviven para convertirse en brujos, tienen los ojos de color amarillo, lo cual los delata como brujos. Pero gracias a estas mutaciones, los pocos que sobreviven pueden aceptar contratos y acabar con bestias que la gran mayoría de las veces los humanos no podrían con ellas o necesitarían un ejército de 20 soldados. Esto es debido a que los brujos, al someterse a la prueba de las hierbas, adquieren una fuerza sobrehumana que les permite derrotar a dichos seres y, obviamente, reciben una recompensa por ello. Además, a mayores, una de las cosas buenas de los brujos es que se hacen mucho más resistentes a enfermedades y tienen mayor longevidad. Pero una cosa mala es que debido al proceso de transformación de su cuerpo, acaban siendo estériles. Por eso los brujos buscan a niños para que sean como sus sucesores. Al menos en The Witcher, los brujos, por muy mal vistos que estén, tienen más o menos una mejor vida. En el juego del que hablo, la cosa no es tan maravillosa, ya que en dicho juego no tienen que pasar por las mutaciones ni nada de eso, ya que digamos que nacen con ese, don, o pueden manifestarlo a cualquier edad, por lo que está mucho mejor, ya que además la gente no sabe que eres diferente. ¿No? Pues no, ya que automáticamente si naces con ese don, la familia no va a quererte y te entregarán a lo que sería la autoridad del juego, y te marcarán para que todo el mundo sepa que no eres humano. De hecho, hay una parte muy turbia sobre ello en el juego, y yo estaba en plan, ¿pero qué estoy leyendo? Porque de primeras pensé que sí, había leído bien, porque lo que estaban diciendo me descolocó por completo por lo turbio que era. Es que no quiero haceros spoilers porque es algo que debéis ver por vosotros mismos, y a los que marcan no tienen una vida para nada fácil, a pesar de, en cierto modo, ser superiores a los humanos. Estos acaban siendo esclavizados por los humanos, haciendo todo tipo de trabajos, y la gran mayoría de veces ni les dan de comer, si sufren una herida que se las apañen, como los vean hablando sin permiso se llevan una paliza, y pueden tratarte como quieras.
Y ojo con el que te pueden tratar como ellos quieran, ya que por cruel e inhumana diversión pueden comprarlos para que mueran a manos de un monstruo. Además que cuanto más usen su don, por llamarlo de una forma aunque para ellos es una maldición, ya que a medida que lo usan sus cuerpos se van petrificando, además de sufrir un terrible dolor en el proceso, hasta que la petrificación va consumiendo sus cuerpos por completo hasta morir. Obviamente hay un escasísimo número de personas que se oponen a esta crueldad, de cómo tratan a esta pobre gente, por lo que este juego es mucho más oscuro que toda la saga de The Witcher, ya que aunque los brujos no están bien vistos, al menos pueden vivir, dentro de lo que cabe. Viajan, ven mundo, cumplen contratos y se pueden ir de borrachera si quieren. Y Geralt llegó a trabajar para el rey Foltest, aunque desgraciadamente para él no acabó muy bien la cosa. En toda la saga de The Witcher tienes aliados como por ejemplo Zoltán Chivay, Vesemir, Eskel, Lambert o por ejemplo Jaskier, aunque este último casi siempre mete en problemas a Geralt, al menos en The Witcher 3 ayuda a Ciri, pero... los cuales a veces te encontrarás, y en especial en The Witcher 3, hay una misión donde todos menos Jaskier, además de otros tantos dependiendo de tus acciones, se unirán a la misión de Kaer Morhen, para proteger a Ciri de la cacería salvaje. Al menos para mí es de las mejores misiones del juego. Pues bien, en el juego que debes jugar mientras esperas The Witcher 4, también tienes aliados. Estos, a diferencia de The Witcher 3, te acompañarán en determinados momentos de la historia. Y si al final del juego haces sus misiones secundarias, permanecerán siempre en tu grupo. Serán solo dos que son las personas más importantes para el protagonista, así que antes de hacer las misiones secundarias que tengas, es recomendable hacer las suyas para que estén en tu equipo, aunque no podrás controlarlos al igual que en The Witcher 3 y serán controlados por la IA. Y tras todo esto, ahora viene el momento de saber de qué juego estaba hablando, ¿no? Pues allá va, pero antes de desvelar el juego te enseño el banner del canal, el cual irá cambiando cada mes. Antes estaba así y ahora está así. Nunca antes había sido tan divertido darle like y suscribirse a un canal, así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Ahora sí, continuemos con el vídeo. El juego del que he hablado en todo el vídeo es un juegazo. A lo largo del vídeo ha habido sutiles pistas, pero ya es hora de desvelar el misterio de una vez. Así que el juego que debes jugar mientras esperas The Witcher 4 es... Y se trata, como sabéis muchos, del Hannah Montana. Que no, chicos, es broma. El Hannah Montana no. No, esperad, no os vayáis. Sin ninguna duda, el juego del que os he hablado es nada más y nada menos que Final Fantasy XVI. Sí, sé que a muchos os sonará raro y diréis que no me creéis lo que os he dicho, pero es así, en el juego ocurre todo lo que he mencionado anteriormente. No he mentido ni un ápice, por lo que sí, es un juego que se parece mucho a The Witcher en todo su esplendor. Es un juego muy duro debido a todo esto. Tiene una muy buena historia y es de los mejores juegos del 2023. Yo iba años que no disfrutaba tanto de un juego, así que no os dejéis engañar por los 4 tontos de turno y dadle una oportunidad, porque os estáis perdiendo un diamante en bruto de los videojuegos, y os lo está diciendo alguien a quien no le paga ni YouTube ni Square Enix, por lo que mi opinión es totalmente sincera. Y si te lo preguntas, no hay que jugar todos los anteriores para entenderlo, ya que cada juego es una historia totalmente diferente. Si vais sin prejuicios y borráis de la mente todas las mentiras que ha dicho la gente de este juego, disfrutaréis de una historia, personajes, música, combates buenísimos. De verdad que la gente os ha mentido, ya que muchos dicen que la historia decae a la mitad. ¿Perdón? ¿Esa gente ha jugado de verdad al juego o se ha tomado una seta del Mario en mal estado? Porque ocurre totalmente lo contrario. Cada vez sube más en epicidad y tiene un buen equilibrio entre momentos de calma y acción, porque no puede ser todo acción constante. Así que si has visto todo el vídeo, sabrás por qué es un gran juego y debes jugarlo mientras esperas The Witcher 4. Y como siempre digo, si puedes, cómpralo en la página oficial para apoyar directamente a los creadores. Y no lo compres en game para que no se beneficie una empresa de terceros. Y si lo quieres jugar en PC, cómpralo en Steam. Recalcar que yo no hago nada de nada recomendándolo ni haciendo este vídeo. Y no os preocupéis los que esperabais un vídeo de Tomb Raider, que el vídeo llegará. Pero quería sacar este vídeo y otros que tengo pendientes para estas fechas. Pero llegará. Y yo siempre cumplo lo que prometo.
Y dime si quieres que suba un gameplay completo de cada juego de The Witcher para estar al día cuando llegue The Witcher 4. Así que házmelo saber en los comentarios. Así que suscribiros, like y campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Gods? There are no gods here. There are only monsters.